Porque nada es imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio, a este canal de evangelización diaria. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios, invocando al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La primera lectura del profeta Isaías en el capítulo 1. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discurriremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devolverá la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 48. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué me recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Evangelio es tomado de Mateo en el capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gusta los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro,
el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en este caminar de conversión cuaresmal, hoy atendiendo al llamado que el Señor nos hace a seguir el buen camino, como repetíamos en el Salmo 48. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Por eso nos esforzamos, por eso en muchas ocasiones te niegas a ti mismo, te haces violencia para levantarte a orar, para ir a la iglesia, para obrar el bien. Es mucho más sencillo obrar el mal, pero tenemos que ir en contra, batallar contra estas tendencias de la carne para obrar la voluntad de Dios, para seguir el camino de Dios. Hoy te animo y te felicito porque estás en esa búsqueda y sabes que dentro de ti hay un llamado de santidad, hay una fuerza interior que te mueve a seguir luchando, a seguir forjando tu espiritualidad bajo los parámetros de la palabra de Dios, la revelación divina. Dice hoy el Señor que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Hoy el Señor nos llama a revisar si en nosotros hay esa actitud farisaica, si en nosotros está ese deseo del hacer, ese decir del hacer, pero luego no hacemos. Decía Monseñor Carlos Correa cuando era mi maestro, mi profesor en el seminario, decía, todos llevamos un fariseíto dentro y hay que tenerlo vigilado y hay que estar atento a ese fariseíto, porque fariseíto, si nos descuidamos, se nos crece el enano y resultamos siendo grandes fariseos. Es la lucha cotidiana del espíritu contra la carne. El espíritu tiende a cosas espirituales, la carne a cosas carnales. El fariseíto es muy carnal. Ese espíritu fariseo que hay en cada uno de nosotros es muy carnal. El de la apariencia, el del hacer para que lo vean, para que lo aplaudan, para quedar bien. Pero cuando no lo están viendo es otra persona. La doblez de corazón. Y esa es la conversión que Dios nos pide en este tiempo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Uno por el caminar espiritual pues escucha a todo mundo, escucha a muchas personas y se lleva unas sorpresas cuando uno tiene muy buen concepto de una persona que la ve muy orante, muy espiritual, pero luego en la comunidad te vas dando cuenta de que esa persona es muy buena en las prácticas espirituales, pero como persona, ya dejando la religión a un lado, no es tan buena persona. No hace un favor, siempre anda peleando, incomodando a los vecinos. Entonces eso es lo que el Señor advierte. Cuidado con los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, porque ellos saben la ley, los profetas. Pero no hagan lo que ellos hacen. No hagan lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen.
El cristiano auténtico lo que dice, lo que predica, tiene que hacerlo o esforzarse por hacerlo, porque claro, es difícil. Por supuesto, yo el primero. Sé que hablar es sencillo, luego el hacer es difícil. Pero de eso se trata la conversión justamente. ¿De qué nos advierte el Evangelio hoy y de qué debemos vigilar mucho? De no caer en ese letargo, en ese adormecimiento de creer que estamos bien y no vigilar nuestras acciones. Como voy a misa, como oro, como comulgo, como me confieso y hago obras de caridad, soy una muy buena persona. Pero vigílate cuando no estás en misa, cuando no estás haciendo obra de caridad, cuando no estás rezando, ¿cómo eres? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo utilizas tu tiempo libre? Ahí es donde se manifiesta la autenticidad del cristiano, que cuando no está en la iglesia, que cuando no está rezando, que cuando no está en las cosas concretamente de la espiritualidad cristiana, de las prácticas litúrgicas, sigue siendo una buena persona, sigue reflejando aquello que profesa. Y esa es la dificultad del fariseo. El fariseo en el templo es buenísimo, paga los diezmos, hace todas las oraciones del día. Pero esto es una apariencia, una máscara. Le pone cargas pesadas a la gente, pero él no las cumple. Por ejemplo, yo decirles, hay que ayunar el miércoles de ceniza. Y yo banqueteando con un pescado bien grande, bien sabroso en mi mesa el miércoles de ceniza, el Viernes Santo, y diciéndoles a ustedes, ay, hoy el Señor nos pide ayunar, darnos golpes de pecho y hacer penitencia. Y claro, ustedes lo hacen, pero entonces yo no estoy dispuesto a hacerlo. Esa es una actitud farisaica. Y en esa actitud podemos caer todos, como papá. Puedes exigirle a los hijos, pero tú no estar dispuesto a hacer lo que le pides a tus hijos. Como mamá, te puede pasar lo mismo. Como hermano, exigirle a los demás lo que no estás dispuesto a dar. Por la psicología está comprobado que aquello que no logramos resolver en nosotros mismos tratamos de exigírselo a los demás. Una persona que la puntualidad es algo innegociable y cuando alguien le llega tarde, ahí pelea. Uy, qué persona tan puntual. Esa persona no es que sea tan puntual concretamente. Lo que pasa es que como hay cosas internas que no logra controlarlas, pues por lo menos lo quiere controlar ese tema de la puntualidad para sentir que algo puede controlar en la vida y puede controlar a otro. Vigílate. Hagamos ese ejercicio psicológico, espiritual, de vigilarme en qué es que yo más le exijo a los demás, en qué es que soy más duro, más tajante, más exigente. Revisa si ahí eres fariseo. Revisa si eres muy exigente con los otros, pero contigo no te exiges nada. Para que no seamos el que dice una cosa, pero no la hace, hace otra. Esa es la parte neurálgica de pasar del fariseísmo al cristianismo. Y yo espero que muchos fariseos se hayan convertido ya con la predicación de Jesús, con su resurrección, con el anuncio del Evangelio. Yo estoy seguro que sí, de hecho. Muchos fariseos tuvieron que sentir ese llamado de Dios. Y Jesús les habló durito. Hoy Jesús nos habla durito. Y nos dice, la vida cristiana no es de ritualismos,
ritualismos, cumplo con todo lo de la iglesia, pero después en los espacios diferentes soy otra persona. No, que mi vida refleje, mi actuar cotidiano refleje lo que yo oro, lo que yo comulgo, la palabra de Dios que escucho cada día. Y eso es autenticidad cristiana, lo que el Señor nos pide hoy. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos, y los bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.